En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si no sería el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego». Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo el amado, en ti me complazco». Palabra del Señor. Puede parecer paradójico que todavía en la fiesta del bautismo del Señor mantengamos la decoración de la fiesta de Navidad, pero es que todavía nos encontramos en tiempo de Navidad. Es la fiesta del bautismo del Señor la que concluye, hace que se termine este tiempo litúrgico de la Navidad. ¿Qué celebramos en la fiesta del bautismo de Cristo? Porque a todos desde niños nos han enseñado que el bautismo nos hace hijos adoptivos de Dios y que perdona nuestros pecados. ¿Cristo tenía pecado? Jesús asumió verdaderamente nuestra condición humana. Siendo Dios, sin dejar de ser Dios, asume nuestra suerte. Pero Él no conoció el pecado. Sin embargo, el bautismo significó un momento en el que se sirvió el Señor, Dios Padre, de ese acontecimiento, de ese gesto que Juan bautiza a Jesús, para enviar su Espíritu sobre él y, lo que es más importante, proclamar ante el mundo que su Hijo es el Mesías, el Salvador, el enviado suyo para redimir a los hombres. Mediante esa teofanía, ese envío del Espíritu Santo y esa visión por parte de los demás de esa unción del Espíritu Santo, se produce el envío de Cristo a los hombres y el inicio, por tanto, de su vida pública. Cristo no necesitaba bautizarse, puesto que Él no conoció pecado, pero se bautiza para que Dios Padre le proclame como su Hijo predilecto y como el Mesías enviado a salvar a los hombres. Cristo significa el ungido. Jesús es el ungido del Señor, aquel que ha venido a salvarnos. En segundo lugar, la fiesta del bautismo del Señor, además de hablarnos de la vida pública de Cristo, es el inicio de esa misión que durará 3 años, también nos habla de nosotros. Y nos habla de nosotros, pues porque todos nosotros fuimos bautizados en Cristo. Unos a temprana edad, con unos meses, otros quizás conocieron a Jesús con más años, se convirtieron a una edad más madura, pero en cualquier caso, todos nosotros, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hemos sido injertados en la vida divina. ¿Y qué significa que hemos sido injertados en la vida divina? He encontrado unas palabras de Miguel de Unamuno que creo que reflejan muy bien aquello que significa nuestro bautismo. Dice Miguel de Unamuno en una de sus novelas: «La oración no es tanto algo que haya de cumplirse a tales o cuales horas, en sitio apartado y recogido y en postura compuesta, cuanto es un modo de hacerlo todo votivamente, con toda el alma, viviendo en Dios». Esto es el bautismo. El bautismo es no que dediques un tiempo para hacer un ratito de oración en la iglesia, no que un día a la semana vengas a la misa dominical. El bautismo es que has sido injertado en la vida de Dios y por lo tanto toda tu vida tiene que ser una vida dedicada al Señor. Tu trabajo tiene que ser alabanza de Dios. La fiesta, el disfrute, tiene que ser acción de gracias al Señor. El amor entre los esposos tiene que ser imitación de la entrega de Cristo a la Iglesia.
toda nuestra vida tiene que ser vivir en Dios. Esto significa el bautismo en primer lugar, que hemos sido injertados en la vida divina y que al ser injertados en la vida divina, el Señor comparte con nosotros su amor, pero a la vez nosotros tenemos que hacer santo lo profano, santo lo cotidiano, santo nuestra vida. ¿Y cómo hacemos santo? ¿Cómo santificamos nuestra vida? Poniendo amor, haciendo las cosas por amor a Dios, intentando darle un sentido a todo lo que hacemos, y ese sentido es dar gracias al Señor, alabar al Señor, hacer las cosas por amor a Él. Eso es vivir siguiendo al Señor, eso es vivir en Dios. Eso es convertirse, seguir los pasos del Señor, encontrarnos con Él y como hijos suyos intentar amar a nuestro Padre Dios, que nos creó para que fuéramos felices y que nos puso en este mundo con todos los dones que tenemos para que pudiéramos disfrutar de todo ello, sirviéndonos de ellos y no viviendo como esclavos. El bautismo, por tanto, nos injerta en la vida de Dios, nos hace sagrados y por lo tanto nos hace que seamos o debamos ser en medio del mundo aquellos que santifican el mundo porque aman, que santifican el mundo porque como Cristo, según dicen los evangelios, pasó haciendo el bien. Cuando tú amas, cuando tú perdonas a una persona que te ha hecho daño, cuando tú ayudas a alguien que te necesita, cuando tú eres fiel a tus obligaciones y por lo tanto responsable, cumpliendo con tus deberes, estás santificando tu mundo, estás haciendo sagrado lo cotidiano de la vida. Eso es vivir en Cristo, eso es haber sido bautizado. ¿Qué hacemos con nuestra vida amando a los demás, poniendo amor y haciendo las cosas por amor a Dios? Hacemos santo lo profano. En tercer lugar, nosotros cuando fuimos bautizados, cuando éramos pequeños no nos acordamos, el sacerdote al bautizarnos y después realizar las distintas unciones que se hacen con el crisma o con el óleo de catecúmenos, nos dijo al final: eres sacerdote, eres profeta y eres rey. Esos son tres términos que no son algo que se dicen porque quede bonito, sino que son tres términos que expresan una triple misión que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo. Eres sacerdote. Todos nosotros formamos parte del sacerdocio común de los fieles. De entre ellos, la Iglesia escoge a unas personas no por sus méritos, sino a pesar de sus deficiencias y pecados, para ser sacerdotes ministeriales. Estos somos los ministros. Pero vosotros pertenecéis al sacerdocio común de los fieles y por tanto podéis presentar al Señor las necesidades de los que sufren. Y no solo podéis, debéis presentar. Un cristiano, un bautizado, tiene que aprender a llevar a los pies del Señor las necesidades de los que no vienen a misa. Tiene que aprender a presentar al Señor los sufrimientos de aquellos que no tienen esperanza. Tú que tienes fe, tú que vienes a encontrarte con el Señor, tú que eres hijo de Dios, tienes que traer aquí ante el Señor las necesidades y súplicas de los que no creen o no están bautizados y no se han encontrado, por tanto, con el amor de Dios. En segundo lugar, somos profetas. El profeta es aquel que habla en lugar de Dios. Y hablamos en lugar de Dios cuando defendemos la verdad, cuando defendemos la justicia, cuando por ser fieles a la verdad, en lugar de caer en el relativismo moral en el que vive nuestra sociedad, nosotros defendemos aquello que es bueno, bello y perfecto. Cuando defiendes la verdad, defiendes la vida. Cuando defiendes la verdad, defiendes la familia natural. Cuando defiendes la verdad, defiendes los derechos de Dios, que es el creador de todo. Nosotros, como profetas, no podemos mirar a otro lado cuando, por ejemplo, se mata al no nacido, o cuando, por ejemplo, en la empresa no se paga un salario justo. Si yo soy empresario, yo sé que tengo que pagar un salario justo. Si yo soy un trabajador, un contratado, yo sé que tengo unas obligaciones y como quiero que me paguen, también tengo mis deberes. Por eso, el profeta es aquel que defiende la verdad, que defiende la justicia
y que por lo tanto con su amor intenta instaurar y crear un mundo más justo y mejor. En tercer lugar, somos reyes. ¿Qué significa reyes? Herederos. Herederos del reino de los cielos. Y por lo tanto, como herederos al reino de los cielos, sabemos que el Señor, cuando fundó la Iglesia, la instituyó con sus sacramentos, para que fueran auxilios espirituales de los que sufren, de los que somos pecadores y caemos. Al ser herederos significa que tenemos que hacer un buen uso de la herencia que el Señor nos ha concedido. ¿Has caído? ¿Has pecado? Tienes que confesarte. No puede ser que tengas miedo a confesarte porque eres débil o porque dices, total, me confesé hace 2 meses, he vuelto a caer. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El heredero que es hijo tiene derecho a la herencia y tú que eres hijo de Dios tienes derecho al perdón de los pecados. Tienes derecho a estar en gracia pidiéndole al Señor perdón por lo que no has hecho bien. Acoge, acepta la dignidad que tienes y vive en consecuencia a la misma. No puede ser que los sacramentos, que son auxilios espirituales que Cristo instituyó para tu servicio, tú no te aproveches de ellos y tú no los recibas como debieras. Pidamos, por tanto, al Señor que como sacerdotes, que como profetas, que como reyes, seamos ejemplo y testimonio del amor de Dios en medio del mundo. Como Unamuno decía, tenemos que vivir en Dios haciendo sagrado nuestro mundo, santificando nuestra propia realidad. Rezar no es dedicar unos minutos a contemplar al Señor o tener unas oraciones vocales. Rezar es vivir en Dios y eso tenemos que hacerlo en las 24 horas del día. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.